El tema del IES siempre es un tema recurrente, estamos a cada rato debatiendo la supervivencia del IES, cómo se puede garantizar, cómo los jubilados que hoy están aportando tendrán mañana una pensión, las personas que hoy están aportando tendrán garantizados sus servicios médicos. Ya vemos lo que pasa con el tema de medicinas, estos escándalos tremendos que se han suscitado en las medicinas durante el año de la pandemia. Todo esto va perforando la economía de un instituto que se nutre de gigantes aportes de los ecuatorianos afiliados, que no tiene otros afiliados que debieran estar. Es una pena porque hay un gran desempleo, hay muchos que se han desafiliado en todo este tiempo, y que por supuesto hay que cuidar esos recursos porque son aportes de los afiliados, pero también son aportes de las empresas que pagan una cifra sustancial para que este seguro persista. Y ahí está todo el tema de los servicios médicos, está el tema de los empréstitos que hace el Seguro Social, el tema de cómo maneja sus finanzas. Por eso dialogamos ahora con Henry Llanes, el legislador, y conoce a fondo el tema del Seguro Social. ¿Cuál es el estado de cosas en el IES? Henry Llanes, le preguntamos. Muy buenos días. Gonzalo, un cordial saludo para ti y para la audiencia. Bueno, la situación del 10 es cada vez más crítica y obviamente si no se realizan esos correctivos, este es un tema recurrente, como mencionas, Gonzalo, y es un tema recurrente porque nosotros como afiliados y como jubilados que a diciembre del año 2019 eran aproximadamente 3 millones de afiliados, ¿no? 2 millones, cerca de 100,000 del sector privado, trabajadores bajo relación de dependencia laboral, y en el sector público eran como 650,000, asimismo trabajadores bajo relación de dependencia laboral, y habían como 179,000 afiliados por cuenta propia, por afiliados voluntarios. Entonces eran 3 millones al año indicado, y 534,000 jubilados, personas que aportaron años 80, años 90, la primera década del presente siglo, ¿no? Y obviamente es recurrente porque el aporte de los afiliados y de los empleadores tiene el carácter de un ahorro, y es entonces ese ahorro debe ser manejado de manera correcta, y también debe ser manejado de manera correcta las prestaciones. Pero esto no ha sucedido porque lamentablemente los recursos de los afiliados son manejados por el Estado, y son manejados por el Estado como que fueran finanzas públicas, como que fueran parte del sector público los recursos de los afiliados, y no es así. Y además un poco resulta hasta vergonzoso, estimado Gonzalo, que en el caso del Estado, que tiene una deuda que supera los 20,000 millones de dólares, dato desarrollado por una ponencia por el economista Fernando Mosquera Cortés, quien fue presidente de la Comisión de Inversiones del IES en la primera década del presente siglo, y es profesor de la Central y de la Politécnica Nacional en esta materia. También tuvo un posgrado en manejo de las finanzas, de los seguros sociales en el Banco del Trabajo de Italia. Entonces, una persona calificada. Entonces, y lo menciono a él por el perfil que menciono. Entonces, él dice, la deuda del Estado está sobre los 20,000 millones de dólares, y las inversiones hechas por el Seguro Social en bonos se aproximan a los 9,000 millones de dólares, y entonces él, integrando los dos valores, dice el total de dineros que están que no los está controlando el Seguro Social, sino que están en manos del Estado, suman 31,000 millones de dólares. Eso significa un presupuesto general del Estado del año 2021. Entonces resulta paradójico que solo en el Ecuador se da de que el deudor, de que el moroso, sea el que administre los recursos de un seguro social que no le pertenece, ¿no? Entonces porque además el artículo 372 de la Constitución de la República es tan explícito, más explícito que esa redacción no puede haber, porque ahí le dice, pues, no, que los recursos del seguro universal obligatorio no son del fisco, y claro que no son del fisco, son de los afiliados, ¿no? Y le dice expresamente
ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas. La Presidencia de la República es una institución del Estado. Por lo tanto, de acuerdo al 372, no debería estar interviniendo en el manejo de fondos y reservas del Seguro Social, que le impide, que le prohíbe el artículo 372 de la Constitución de la República, y le dice, además le dice, ni menoscabar su patrimonio, pero al no pagar las deudas, al ser moroso, está menoscabando el patrimonio del Seguro Social. Entonces, es bien contradictorio, estimado amigo, que se den estas cosas, pero entonces digo, aquí hay que hablar de la salida, aquí hay que hablar de la reforma, aquí hay que hablar de un nuevo estatus, ¿no?, del Seguro Social, que no se lo debe manejar bajo este esquema porque lo va a llevar a la quiebre. En caso de quebrar, hecho que no aceptaríamos ni los afiliados ni los jubilados, ¿no?, porque sería un estafa, ¿no? Entonces, pues, nosotros le podemos decir, si todo el país, seguro, si todo el país reconoce la situación del Seguro Social y sabe que el Estado le debe al Seguro Social, parecería, y esto es una ironía, ¿no?, que solo el Estado es el que o no lo sabe o no lo quiere reconocer o no puede hacerlo, que ese es el otro problema. Si la cifra asciende al monto que nos comentaba Henry Llanes, como producto de esta investigación de Fernando Mosquera, 20.000 millones o 21.000 millones, qué sé yo, estamos hablando de una cosa monstruosa de grande. Entonces el primer paso es el reconocimiento, pero el segundo es un plan de pagos paulatino para que esa deuda no se vaya incrementando, porque ¿qué ocurre? Cada mes se va haciendo grande el hueco, por llamarlo de una manera ilustrativa. Henry, por favor. Claro, lo que a mí me preocupa también, Gonzalo, es de que el Estado no tiene plata, pues no, o sea, tiene saldos en rojo, ¿no? Claro. Tiene las finanzas públicas en rojo, entonces uno pregunta, ¿y de dónde va a pagar el Estado? Porque el Estado además tiene una carga, una mochila bien grande en su espalda que lo tiene doblado, ¿no? Una deuda pública que está en 63.000 millones de dólares, ¿no? Donde está incluido, por supuesto, la deuda del Seguro Social y también la tiene hipotecado el petróleo hasta el año 2024 por la venta anticipada inconstitucional que impulsó Correa, violando los artículos 1, 317 y 408 de la Constitución de la República. Entonces está prácticamente el petróleo prevendido. Entonces uno dice, ¿y de dónde va a pagar el Estado? Entonces yo creo que aquí hay que pensar en grande y con creatividad, mi querido amigo. Ahí parece que el Estado podría pagar estas enormes deudas que tiene con el Seguro Social, por ejemplo, haciendo una reforma petrolera a sí mismo de carácter estructural. Tú conoces que yo me formé en el sector petrolero, lo conozco, y entonces a mí me parece que haciendo una reforma en ambos sectores, el Seguro Social podría ser accionista, es decir, el Estado podría pagar con acciones en lo que es la explotación petrolera y la refinación petrolera, ¿no? Yo diría que ese es el camino y para el efecto yo estoy trabajando, Dios mediante, la próxima semana a lo mejor ya termine un borrador de una nueva ley de hidrocarburos, ¿no? Y a fines de julio yo terminaré un borrador de la nueva ley del Seguro Social obligatorio y le voy a entregar a los medios de comunicación, a ustedes y a los afiliados, a los jubilados, a sus organizaciones, para que a través de eso abrir un debate, ¿no? Y poner las cosas en orden, porque de esta manera no podemos seguir. Te quiero decir, Gonzalo, que por ejemplo yo voy a pedir, si es posible hoy o el lunes, la intervención de la Asamblea Nacional, de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social y de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y de Control Político, porque me llama la atención esta conformación del Consejo Directivo del IES, porque había una sentencia de la Corte Constitucional para que se integre el Consejo Directivo del IES con la participación de todos los afiliados y empleadores, ¿no? Eso no se ha cumplido, allí hay un desacato. La vetó lamentablemente en su totalidad a la reforma del presidente Lazo. Tenía razón, porque esa reforma que hizo la asamblea anterior del señor Litardo fue una reforma inconstitucional porque incluía al gobierno tripartito, que incluía los colegios electorales, hecho que derogó la Corte Constitucional el 22 de marzo del año 2016. Pues tenía razón el presidente de vetarla, pero nosotros le enviamos una carta que la vete parcialmente y la sustituya con una propuesta que le hicimos de la conformación de 5 miembros, ¿no?
pero ¿Y lamentablemente... cómo debería ser desde su punto de vista esa conformación? Acatando lo que dice la Corte Constitucional y que tiene razón de que la participación de los afiliados y jubilados y los empleadores debe darse bajo principios de participación, de inclusión y de igualdad. La Corte dice en la que participen todos, o sea, no dice una parte, ¿no? O sea, no dice a través de un colegio, no, sino que dice en la que participen todos los afiliados y empleadores. Entonces tiene que ser mediante una elección directa. El gobierno, me imagino que ustedes leyeron el veto. Ahora, sería todo un proceso electoral, porque son miles de afiliados, ¿no? Pero no Miles tendría de las trabajadores características también. de lo que son las elecciones de juntas parroquiales, de concejales, alcaldes, prefectos o diputados o asambleístas o presidente de la República, porque la presidencia argumentó de que habría un enorme costo para la economía nacional de $30 millones, decía de 20 o de 30 millones, no era un cálculo preciso, y entonces dije, en el supuesto de que sea 30 millones cada 4 años, eso le significa el aporte de un costo para cada afiliado de $2, ¿no? Entonces en función del costo-beneficio y de que participen todos, porque tiene que ser así, porque yo digo, a ver, ¿con qué atribución yo me tomo para decir, yo estoy representando los intereses del afiliado del licenciado Gonzalo Ruiz, ¿no? Y de 3 millones de personas? ¿A título de qué? Henry Llanes quiere aparecer como que va a representar, sea de un sindicato o de una asociación. ¿Qué poder le hemos dado a él? O a los sindicatos o a las asociaciones, ¿no? Entonces, es medio complejo, ¿no? Entonces, la mejor manera es de hacerlo y organizar un proceso simple, ¿no? No es así como lo menciona el gobierno, ¿no? Y esa reforma que conduciría a una elección popular de los afiliados, digamos, ¿solucionaría el problema o no necesariamente? Porque ya vemos que no todo es fácil, ya se elige y ellos llegarán con fórmulas, con acciones. Primero, por supuesto, ojalá con buena voluntad, si es que llegan a designarse de esa manera, pero la varita mágica no la tiene nadie, Henry. Sí, yo creo que para eso tiene que haber reformas estructurales. Por ejemplo, quienes deben participar como candidatos tienen que tener un perfil de idoneidad, de probidad, y tienen que tener, además en el perfil, tienen que cumplir requisitos, ¿no? de conocimiento, de formación en manejo de seguros sociales, en manejo de lo que es la prestación de la salud, en el conocimiento sobre manejo de recursos financieros, de inversiones, del mercado financiero. Tiene que cumplir esos requisitos, porque no puede ser que se elija a cualquiera, ¿no? Entonces tiene que haber Perdóneme, ¿y quién califique ese perfil? Le preguntaría. Claro, si está en la ley, si ese perfil está en la ley, de acuerdo a la Ley de Seguridad Social, quien califica el perfil, la idoneidad y la probidad debe ser la Superintendencia de Bancos. Hoy dice la ley que es la Superintendencia de Bancos en cuanto al perfil de probidad, pero yo creo que hay que poner perfiles de idoneidad y de probidad y ampliar, hacer un perfil riguroso para que la superintendencia lo califique, ¿no? En función de esa calificación, el Consejo Nacional Electoral, que también así mismo está determinado por ley, cuando las entidades públicas o privadas le soliciten la participación del Consejo Nacional Electoral, son ellos los que tienen que organizar y tendrían que, en este caso, calificar lo que la Superintendencia de Bancos emita un informe del perfil de una persona que quiere ser miembro del Consejo Directivo del IE. Yo creo que ese mecanismo, si es posible, ¿no? Pero además hay que impulsar fuertemente las veedurías y el control social a través de las asociaciones, de los sindicatos. En ese caso sí, las asociaciones, los sindicatos, las federaciones, las confederaciones, las centrales sindicales, etcétera, jugarían un rol importante, convirtiéndose en veedores, ¿no? Ejerciendo el control social y obviamente la obligatoriedad de las autoridades del Seguro Social de que entreguen mensualmente y anualmente información sobre los aportes, ¿no? Y el manejo de las inversiones, ¿no? Y de las prestaciones. Entonces, si hay un control así integral, se va a exigir un correcto manejo del Seguro Social y no va a haber lo que se ha dado hasta ahora. Hasta ahora ha sido de una enorme politización
el manejo del seguro. No olvidemos que con los recursos del Seguro Social se conformaron oficialmente 2 organizaciones políticas y uno estuvo también en ese mismo proceso, ¿no? Y todo el Seguro Social volcado a lo que sucedió con Correa, a apoyar sus procesos electorales con vehículos, con personas, la forma como incorporaron afiliados al Seguro Social, impresionante que ninguna multinacional lo hubiera hecho en el tiempo que lo hizo, por ejemplo, Ramiro González incorporando a 25,000 personas, Richard Espinosa incorporó 25,000 personas, ninguna multinacional en 3 o 4 años ha hecho eso de incorporar una nómina tan grande. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues lo hicieron porque los gobiernos, porque los partidos políticos cuando llegan al gobierno lo manejan políticamente al Seguro Social. En los años 80 se conformó Pueblo, Cambio y Democracia, y nada más y nada menos que el presidente del partido era el director general del IES, en este caso el doctor Enrique Gallego Sáenz. En el año 2008 al 2013, Ramiro González conformó el partido Avanza, y nada más y nada menos que Ramiro González era el presidente del Consejo Directivo del IES y era a su vez el presidente del Movimiento Avanza. Luego el señor Richard Espinosa en el año 2015 al 2018 pues conformó este movimiento político Nueva Generación y era el líder, ¿no? Entonces el Seguro Social ha sido utilizado políticamente y nosotros no lo podemos permitir que se lo siga manejando de esa manera. Por ejemplo, yo lo voy a hacer el día de hoy o el lunes. Tengo una comunicación de la Superintendencia de Bancos que me llegó ayer, y en donde por ejemplo, la Superintendencia de Bancos transcribe la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, y en esa sentencia prácticamente deja nulita la destitución del doctor Luis Antonio Clavijo Romero. Deja insubsistente la sanción impuesta por la Contraloría, y lo que me están diciendo es de que la forma para que se dé esta nulidad de la destitución es porque la Contraloría no habría precisado las fechas de las infracciones que cometió el señor Clavijo. Pero sucede que, curioso, que en la sentencia, de lo que aquí la tengo, del Tribunal Contencioso Administrativo, no dice que el del doctor Luis Antonio Clavijo Romero se integre al Consejo Directivo del IES. Y de lo que yo conozco, sé que se ha reintegrado, y estuvo fuera del Consejo Directivo del IES 2 años. Sé que se me ha comentado, se me ha informado que por criterio del procurador del IES, que no es la instancia, ¿no? Porque si tenía que consultarle era el Procurador General del Estado. Pero aquí sucede que con criterio del procurador del IES lo reintegran, ¿ya? Dicen que le han pagado de los 2 años que estuvo fuera del Seguro Social, y allí está tomando decisiones, ¿no? Entonces avalando lo que el gobierno, porque quien controla el Seguro Social, quien controla el banco, es el gobierno. Toda esta institución, el banco y el gobierno deben ser controlados por el gobierno, está claro. Usted nos dice hay una posibilidad, elección popular con perfiles de idoneidad y de transparencia, avalados por la superintendencia, pero esa es una manera estructural, administrativa. ¿Y eso cómo mejora lo de fondo? Tener el flujo suficiente de dinero, la relación de aportantes para que los jubilados sigan cobrando su pensión jubilar por muchos años más. Porque hay técnicos que dicen, esta sería un poco la última pregunta, que si no hay más flujo de dinero consistente, el seguro tarde o temprano no va a pagar sus pensiones jubilares. Y con esto terminaríamos por ahora, Henry. Sí, yo creo que hay que hacer una reingeniería de carácter legal. ¿Qué significa esa reingeniería de carácter legal? Una nueva ley. Y a través de la ley impulsar una reingeniería administrativa, financiera y del manejo de la salud. La pregunta es, ¿y qué pasa con las deudas, no? Yo lo que creo es que el Estado, vuelvo a repetir, debería pagar sus obligaciones a través de la transferencia de acciones en una nueva concepción del manejo del petróleo, una nueva ley, lo que es la explotación petrolera y lo que es la refinación petrolera. Entonces es la única manera de que pueda cumplir con sus obligaciones, ¿no? Y obviamente hacer en la reforma
que por ejemplo el Banco del Yes sea un banco de primero y segundo piso, que opera igual que la otra banca, ¿no? Entonces, esos son los cambios fundamentales y solo así el Seguro Social puede contar con recursos, sostener financieramente las prestaciones y sostener financieramente el pago de la pensión jubilar. En esa reforma... Caso contrario, si no se hace una reforma, ¿qué vida útil tiene el Seguro Social? ¿Cuántos años le quedan? Así, yo diría claro. yo diría que es muy corta, 2 o 3 años, porque Gonzalo, el señor doctor Ángel Loja Llanos, en la Asamblea Nacional, dijo que en el año 2019 se habían atendido a 9 millones de personas en los hospitales del IES, hospitales construidos con la plata de los afiliados, ¿no? Y él dijo que solo 3 millones pagaban aportes. Bueno, así no se puede sostener el Seguro Social. El Seguro Social campesino le debe al Seguro Social obligatorio, según Fernando Mosquera, 1.500 millones de dólares por atenciones médicas, ¿no? Y la pregunta es, el Seguro Social campesino, que genera un ingreso, según Guate, de 19 millones de dólares anuales, pero tiene un costo de 400 millones de dólares, sostener al Seguro Social campesino, ¿de dónde va a pagar los 1.500 millones de dólares que tiene en salud con al Seguro Social obligatorio? Entonces todos esos cambios hay que hacer, querido Gonzalo. A mí me parece que el Seguro Social campesino, que requiere del subsidio del estatal o del subsidio de la sociedad ecuatoriana, debe ser manejado con ley propia. Y en el caso de las personas que no son afiliadas al IES, pero que sufren del dolor de la pobreza, que sufren del dolor de las enfermedades, debe haber un seguro social estatal, donde el Estado, mediante... Bueno, así lo pensó en su momento la afiliación universal, pero era con recursos, pues la afiliación universal no puede ser por decreto, lo pensó el expresidente Alfredo Palacio, pero con recursos, los recursos ahí sí deben salir solidariamente del Estado, porque si no, no funciona. Si usted dice el Seguro Social, qué lindo sería, toda la población ecuatoriana se atiende al Seguro Social, sí, y de dónde sacamos el presupuesto. Es un tema que seguiremos debatiendo. Yo quiero agradecerle por ahora a Henry Llanes, ha sido legislador, estudioso de los temas de la seguridad social, porque el debate continúa y la sociedad debe poner de manifiesto muchas reflexiones antes de que los que tienen en sus manos la decisión tomen alguna, antes de esos 2 o 3 años, donde podría ser un plazo terrible, fatal, para que el seguro desaparezca y siga sin prestar sus beneficios. Gracias, Henry. Un buen día. Muchas gracias, estimado Gonzalo. Un abrazo y un cordial saludo a la audiencia. Muy amables. 8 de la mañana, 1 minuto, 1 hora menos en Galápagos. Venimos.